Gracias a todos ustedes. Muy buena tarde. En nombre de la Cámara de Diputados, de la Junta de Coordinación Política, que preside el diputado doctor Ricardo Monreal Ávila, de la Secretaría General de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros y de sus humildes anfitriones del Espacio Cultural San Lázaro, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de nuestro Círculo de Lectura. Mencionarles que esa inspiración justamente de un círculo de lectura, de un club de lectura, que llevó a cabo el coordinador de la Junta de Coordinación Política, el diputado doctor Ricardo Monreal Ávila. Y bueno, nosotros como Espacio Cultural San Lázaro no podíamos quedarnos atrás y como parte de nuestro programa de fomento, de promoción y animación de la lectura, tenemos mínimamente 2 actividades sobre literatura al mes. Este es el Círculo de Lectura. También tenemos un club de lectura el último viernes de cada mes, precisamente en enero, porque déjenme les comento que si bien Juan Rulfo nació un 16 de mayo de 1917, es decir, mañana se estarían cumpliendo 109 años, el 109 aniversario de su natalicio. Él falleció en 1986, un enero de 1986, por eso en el Club de Lectura justamente analizamos uno de los cuentos del Llano en Llamas, de No oyes ladrar a los perros, muy interesante. Gracias también a los que están aquí con nosotros como parte del Club de Lectura, y muy emocionados, es uno de mis autores preferidos. Lamentamos a algunos que no se siga llamando así el premio que dan en el marco de la FIL, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es, en opinión de algunos expertos, la segunda feria del libro más importante del planeta, y entonces creo que ya le cambiaron el nombre, ¿no? Es algo que lo lamentamos porque Juan Rulfo es esencial, así como Borges, que es un autor que analizamos también en nuestro club de lectura, mencionaba que las buenas obras no tienen por qué ser tan largas y por eso no era tan fanático de la novela, ¿no, César? Yo creo que algo parecido pasa con Juan Rulfo al de manera indirecta decirnos que una buena obra, un buen escritor, no necesariamente tiene que tener muchos libros, novelas o cuentos. Él escribió a mediados del siglo pasado el Llano en Llamas y Pedro Páramo de 1954, me parece, y El Gallo de Oro, que es una tercera obra de él, es hasta 1980, aunque la escribió incluso antes que estas otras dos. Es más conocido precisamente por Pedro Páramo, ¿no? Su gran novela, uno de los premios Nobel de la literatura latinoamericana y también representante del boom latinoamericano, como es Gabriel García Márquez, manifestó que una vez que empezó a leer Pedro Páramo no pudo dejar de continuar con la lectura y se desveló incluso, y que eso fue inspiración después para lo que sería esta gran obra de 100 años de soledad. Borges también se refirió precisamente a la obra de Juan Rulfo al decir que era en el caso de Pedro Páramo, una gran novela del mundo de las letras, no solo hispanoamericanas, sino a nivel mundial. En fin, hay mucho que decir de Juan Rulfo, de este jalisciense de Apulco, pero para eso justamente tenemos a nuestro amigo César Cortés Vega. En el momento los que no lo conocen sabrán algo de su trayectoria a través de la lectura de su semblanza. Sus servidores nada más dar algunos apuntes, alguna cuestión introductoria, que como muchos otros autores, parece que su vida trágica, él se queda huérfano de padre a los 6 años, huérfano de madre a los 10, y entonces tuvo un orfanato ahí en Guadalajara, lo cual lo marcaría completamente de por vida, y que vemos que ese tipo de estigmas pueden tener alguna o mucha influencia en su obra. Justamente su padre muere en el contexto de la Guerra Cristera, y los que han leído su obra se darán cuenta que ese mundo de la Guerra Cristera, lo que viene después del México postrevolucionario, es lo que influiría o marcaría completamente su legado como un gran escritor. Pero no solamente fue un gran escritor, también fue un gran fotógrafo. Hay miles de negativos que dejó por ahí, también retratando al México profundo, al México del campo, los sueños, inquietudes, frustraciones de los mexicanos, sobre todo los de la vida en el campo, y también fue guionista, argumentista, participó en más de 37 películas, me parece, como guionista, pero bueno, de eso y más nos hablará nuestro amigo César. De nueva cuenta, agradecerles a todos ustedes que nos acompañen. Muchas gracias y muy buena tarde. Muchas gracias, doctor. Antes de dar la palabra a nuestro invitado César Cortés Vega, comentaremos que es escritor, productor multidisciplinario e investigador. Destacan sus libros publicados No tocar,
Anotaciones sobre el riesgo posmexicano, Calibano ha muerto, Periferias y mentiras, textos sobre arte, banalidad y cultura, Poetas esclavos, máquinas soberanas, Tanuki y las ranas, Abandona Sicilia, Ax Poética, Redén, 20º Premio Interamericano de Poesía Navachiste, entre otros. César Cortés Vega ha presentado obras visuales en México, España, Dinamarca, Irlanda, Japón, Ecuador, Chile, entre otros países. Dirige la editorial Cinocéfalo. En fechas recientes mantiene espacios regulares de publicación en las revistas Jerónimox, Tianguis de Letras y Revista Quiote. Tiene usted el uso de la palabra, maestro. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor Elías, muchas gracias también al Espacio Cultural San Lázaro, al Círculo de Lectura, porque es muy interesante. Siempre hablar de literatura es una cosa distinta, siento yo, claro, lo digo desde la disciplina quizás, pero implica hablar de otras cosas que no son tan directas, tan evidentes, tan direccionadas a lo funcional. Siempre el arte en general tiene que ver con lo que funciona de otra manera y tiene un fragmento de aquello que no se puede incorporar del todo al mundo pragmático, digamos. Sobre todo la poesía, que a mí me encanta también, pues son otras palabras. Y hablar de otras palabras, juntarse a hablar de otras palabras, a mí me parece muy importante. Porque eso resignifica el mundo, resignifica en la medida en la que busca nuevos significados, incluso nuevos símbolos. Y estamos ante un escritor que es símbolo nacional, me parece uno de los símbolos más importantes de nuestra literatura, pero también de la literatura universal. Yo creo que él adquiere un estatuto de escritor universal en estas cosas que también son muy cuestionables, en el sentido de que, bueno, ¿qué es lo universal? ¿Quién lo indica? Solo la cantidad de lecturas hace a alguien trascendente. Yo creo que también hay otros factores que implican el discurso, más bien el diálogo con otras escrituras, que creo que para adquirir su carácter también de universal tienen que, no de manera obligada, pero de manera intuitiva, jalar los propios recursos de la cultura a la que pertenecen. Yo siempre siento que el escritor que es más efectivo es el que habla de su localidad, de su localización en el mundo, de las cosas que lo atan a las verdades humanas universales. La comilla no va en humanas sino en universales, porque en realidad esta cosa de pretensión de universal pues es una forma de nombrar lo humano en su totalidad, pero fincadas con las particularidades de allá, las anécdotas de la vida cotidiana, cómo se llevaron con su papá, cómo se llevaron con su mamá, dónde nacieron, cómo era el parque donde jugaban, esas cosas que todas y todos nosotros tenemos incorporadas a nuestra memoria de manera fundamental. Sin eso no seríamos lo que somos. El escritor lo lleva a el ambiente en el cual vive, el ambiente cultural en el cual vive, y lo expande hacia otros ambientes culturales. Quien es capaz de decirle a los otros, mi parque era de esta manera y yo jugaba con mis amigos de ese modo, por decirlo de manera positiva, porque también de manera negativa es, yo sufrí estas cosas con mis padres, yo sufrí estas cosas en las guerras que me tocó vivir o en los conflictos sociales en los que estuve inmiscuido o estuvieron inmiscuidos mis padres. En esa medida se convierte pues en general o en universal, y de nuevo vuelvo a poner ahí la comilla, ¿no? Quiero leer rápidamente algo, porque pues siempre, qué mejor que las palabras de Rulfo, un pequeño cuento que es el que abre este libro conocidísimo, pues todo lo de Rulfo es muy conocido, porque además, como bien decía el doctor Elías, pues escribió muy poco y se cuidó de no seguir publicando más. Yo creo que él había también una conciencia de que quizás no iba a lograr, no lo sabemos, ¿no? Pero yo creo que una cierta humildad que tiene que ver con que el momento en el que escribió lo que escribió estaba de tal manera conmovido con lo que generó, que era difícil superarse a sí mismo. Y en ese sentido yo creo que sensatez, yo diría sensatez. No se tiene que escribir mucho para poder decir lo que hay que decir, y con muy poquito ya se vuelve él un personaje general que habla de lo universal. Este se llama, y lo pongo acá de principio porque es de lo primero que quiero hablar,
y ahorita les diré 3 cosas que quisiera poder decir acá. El primer cuento, que se llama Nos han dado la tierra, que tiene mucho que ver con el asunto posrevolucionario y político. Yo diría que su anécdota es política, aunque nunca, salvo en una sola línea, habla de lo político. Dice: después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha creído a veces, en medio de ese camino sin orillas, que nada habría después, que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero sí, hay algo, un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo acerca. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las 4 de la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgando el sol y dice: son como las 4 de la tarde. Ese alguien es Melitón. Junto con él vamos Faustino, Esteban y yo. Somos 4. Yo los cuento, 2 adelante, otros 2 atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me digo: somos 4. Hace rato, como a eso de las 11, éramos 20 y tantos, pero puñito a puñito se han ido desperdigando hasta quedar nada más este nudo que somos nosotros. Faustino dice: puede que llueva. Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas y pensamos: puede que sí. No decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar. Se nos acabaron con el calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el olor de afuera y se le resacan a uno en la lengua hasta que acaban con el resuello. Aquí así son las cosas, pero eso a nadie le da por platicar. Por eso a nadie le da por platicar. Cae una gota de agua, grande, gorda, haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. Cae sola. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más. No llueve. Ahora sí se mira el cielo, se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos a toda prisa. El viento que viene del pueblo se le arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros, y a la gota caída por equivocación se le come la tierra y la desaparece en su sed. ¿Quién de diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve? Hemos vuelto a caminar. Nos habíamos detenido para ver llover, no llovió. Ahora volvemos a caminar y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andando. Se me ocurre eso, de haber llovido quizás se me ocurrieran otras cosas. Con todo, yo sé que desde que yo era muchacho no vi llover nunca sobre el llano, lo que se llama llover. No, el llano no es cosa que sirva, no hay ni conejos ni pájaros, no hay nada. A no ser unos cuantos huizaches, tres peleques y una que otra manchita de zacate con las hojas enroscadas. A no ser eso, no hay nada. Y por aquí vamos nosotros, los 4 a pie. Antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabina. Ahora no traemos ni siquiera la carabina. Yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicieron bien. Por acá resulta peligroso andar armado. Lo matan a uno sin avisarle, viéndolo a toda hora con la 30 amarrada a las correas, pero los caballos son otro asunto. De venir a caballo ya hubiéramos probado el agua verde del río y paseado nuestros estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida. Ya lo hubiéramos hecho de tener todos aquellos caballos que teníamos, pero también nos quitaron los caballos junto con la carabina. Vuelvo hacia todos lados y miro el llano. Tanta y tamaña tierra para nada. Se le resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. Solo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros y luego que sienten la tatema del sol corren a esconderse en la sombrita de una piedra. Pero nosotros, cuando tengamos que trabajar aquí, ¿qué haremos para enfriarnos del sol, Porque a nosotros nos dieron esta costra de tepetate para que lo sembráramos. Nos dijeron, del pueblo para acá es de ustedes. Nosotros preguntamos,
¿El llano? Sí, el llano, todo el llano grande. Nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos, que queríamos lo que estaba junto al río, del río para allá, por las vegas donde están esos árboles llamados casaurinas y las paraneras y la tierra buena, no este duro pellejo de vaca que se llama el llano. Pero no nos dejaron decir nuestras cosas. El delegado no venía a conversar con nosotros, nos puso los papeles en la mano y nos dijo: no se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos. Es que el llano, señor delegado, son miles y miles de yuntas, pero no hay agua, ni siquiera para hacer un buche hay agua. Y el temporal, nadie les dijo que se les iba a dotar con tierras de riego. En cuanto allí llueva, se levantará el maíz como si lo estiraran. Pero, señor delegado, la tierra está deslavada, dura. No creemos que el arado se entierre en esa como cantera que es la tierra del llano. Habría que hacer agujeros con el azadón para sembrar la semilla y ni aun así es positivo que nazca nada, ni maíz ni nada nacerá. Eso manifiéstenlo por escrito. Y ahora váyanse, es el latifundio al que tienen que atacar, no al gobierno que les da la tierra. Espérenos usted, señor delegado, nosotros no hemos dicho nada contra el centro, todo es contra el llano, no se puede contra lo que no se puede, eso es lo que hemos dicho. Espérenos usted para explicarle, mire, vamos a comenzar por donde íbamos. Pero él no nos quiso oír. Así nos han dado la tierra y en este comal acalorado quieren que sembremos semillas de algo para ver si algo retoña y se levanta, pero nada se levantará de aquí, ni sopilotes. Uno los ve allá cada y cuando, muy arriba, volando a la carrera, tratando de salir lo más pronto posible de ese blanco terregal endurecido donde nada se mueve y por donde uno camina como reculando. Melitón dice: esta es la tierra que nos han dado. Faustino dice: ¿qué? Yo no digo nada, yo pienso, Melitón no tiene la cabeza en su lugar. Ha de ser el calor el que lo hace hablar así, el calor que lo ha traspasado el sombrero y le ha calentado la cabeza. Y si no, ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos han dado Melitón? Aquí no hay ni tantita que necesitaría el viento para jugar a los remolinos. Melitón vuelve a decir: serviría de algo, servirá aunque sea para correr yeguas. ¿Cuáles yeguas?, le pregunta Esteban. Yo no me había fijado bien en Esteban. Ahora que habla, me fijo en él. Lleva puesto un gabán que le llega al ombligo y debajo del gabán saca la cabeza algo así como una gallina. Sí, es una gallina colorada que la que lleva Esteban debajo del gabán. Se le ven los ojos dormidos y el pico abierto como si bostezara. Yo le pregunto: oye, Esteban, ¿dónde pepenaste esa gallina? Es la mía, dice él. No la traías antes, ¿dónde la mercaste, eh? No la merqué, es la gallina de mi corral. Entonces te la trajiste del bastimento, ¿no? No, la traigo para cuidarla, mi casa se quedó sola y sin nadie para que le diera de comer. Por eso me la traje, siempre que salgo lejos cargo con ella. Allí escondida se te va a ahogar, mejor sácala al aire. Él se la acomoda debajo del brazo y le sopla el aire caliente de su boca. Luego dice: estamos llegando al derrumbadero. Yo ya no oigo lo que sigue diciendo Esteban. Nos hemos puesto en fila para bajar la barranca y él ya mero adelante. Va mero adelante. Se ve que ha agarrado a la gallina por las patas y la sangolotea a cada rato para no golpearle la cabeza contra las piedras. Conforme bajamos, la tierra se hace buena. Sube polvo desde nosotros como si fuera un atajo de mulas lo que bajara por allí, pero nos gusta llenarnos de polvo, nos gusta. Después de venir durante 11 horas pisando la dureza del llano, nos sentimos muy a gusto envueltos en aquella cosa que brinca sobre nosotros y sabe a tierra. Por encima del río, sobre las copas verdes de las casuarinas, vuelan parvadas de chachalacas verdes. Eso también es lo que nos gusta. Ahora los ladridos de los perros se oyen allí, junto a nosotros, y es que el viento que viene del pueblo retacha en la barranca y la llena de todos sus ruidos. Esteban ha vuelto a abrazar su gallina cuando nos acercamos a las primeras casas. Le desata las patas para desentumecerla y luego él y su gallina desaparecen detrás de unos tepes mezquites. Por aquí arriendo yo, nos dice Esteban. Nosotros seguimos adelante, más adentro del pueblo. La tierra que nos han dado está allá arriba. Ese es Rulfo. Yo siento que, lo decía hace un momento, hay una melancolía muy particular en las palabras del llano, en las palabras del Rulfo, en la palabra
del campo mexicano, de este campo tan peleado, tan terrible, tan cambiante, con geografías muy abundantes, pero también con geografías muy secas, muy terribles, que marcan también mucho el panorama del propio Rulfo, lo que él vio. El pueblo, no recuerdo el nombre del pueblo, creo que se llama Ajutla, ahorita les digo bien. Él decía que era el pueblo en el fondo de un acantilado, y entonces ahí pues era un pueblo árido, muy árido. Pero hay algo también de regodeo. La literatura trabaja con eso, trabaja con la contradicción, de regodeo en las palabras, del ritmo, que es contradictorio cuando lo que se nos dice es un poco terrible. Tampoco está muriendo propiamente nadie, no se habla de la muerte propiamente, sin embargo la muerte todo el tiempo está ahí deambulando. No es como otros cuentos de Rulfo en donde la muerte está presente, es el cuento o la novela, ¿no? Pero en este caso hay una aridez, hay algo que se vacía y sin embargo las palabras, decía yo, florecen de algún modo. Y hay un momento en el cuento en donde dice, nos gusta estar llenos de polvo. Hay algo que sí disfrutamos de esto. Conversaba pues que este tipo de melancolía es un poco la melancolía de la resignación. Yo creo que Rulfo, la melancolía muy propia, muy de nosotros, muy de Latinoamérica, porque también si hablamos de la literatura brasileña, en la parte desértica de Brasil, en lo que muchos escritores habrían también, y cineastas habrían también puesto su ojo, en este caso se vuelve muy nacional en este sentido postrevolucionario también, muy particular de las hordas de gente a caballo que caminan en zonas áridas para recuperar algo de lo que perdieron después de siglos de dominio colonial, porque en realidad lo que está detrás de todo esto es la colonia, ¿no? La colonización y todos los rezagos que la colonización y que luego un pretendido rescate de esa colonización también empieza a refuncionalizar y a reestructurar como una operación compleja también del Estado mexicano. Porque la parte política en este cuento específicamente es cuando ellos están hablando con el delegado y el delegado pues les da la razón, les dice, ustedes váyanse contra los latifundistas, no contra nosotros que estamos repartiendo la tierra, y en cierto sentido es verdad. Finalmente, pues al menos tienen la posibilidad de acercarse a ese espacio. Sin embargo, esa entrega de la tierra es, yo diría, siendo prudente, pues un poco mañosa, ¿no? Porque ya sabemos lo que pasó después con el problema del latifundio en México. Y ya sabemos a quienes de algún modo privilegió por mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, lo que pasa con Rulfo es muy interesante desde el punto de vista político, es lo que lo hace literatura, ¿no? Sobre todo, aunque este es un cuento escrito en primera persona, la mayoría de la obra, sobre todo Pedro Páramo, está escrita en tercera persona. Yo creo que los cuentos escritos en tercera persona dan más pie, incluso que este mismo en primera persona, de encontrar una voz literaria que no invisibiliza, sino oculta mañosamente o oculta estratégicamente la voz política detrás de la literatura, es decir, la voz que relata una determinada forma de entender las relaciones humanas en la medida del poder, que está representado en esa relación, lo que podría ser una definición de política, pero él lo hace desde esta melancolía muy de la resignación. Sin embargo, esa resignación tiene una fuerza interesante, ¿no? Porque pienso que también una de las virtudes de lo mexicano, si hubiera algo así como lo mexicano, la verdad es que también esas definiciones son muy, muy mañosas. Paz habría intentado, y hay muchos otros escritores que intentan definirlo. Si hay algo que se mueve, yo pienso en estas definiciones como algo que se van transformando todo el tiempo, y sin embargo conviene ponerles el dardo de la catalogación, de la especificidad, lo mexicano, para decir, bueno, ¿por dónde vamos? ¿Por qué lo mexicano? ¿Cómo somos? Y si hay un temperamento, hay un carácter que compartimos y que yo creo que incluso compartimos del norte a sur. Es decir, podemos comunicarnos incluso en nuestro slang. Claro, también lo compartimos con los países fronterizos. Si hablamos con un guatemalteco nos vamos a dar cuenta de que en realidad las diferencias son mínimas, aunque ya curiosamente el acento cambia. La lógica de lo nacional en este sentido es muy particular. Pero bueno, decía yo, algo que caracteriza, digamos, a la literatura de Rulfo es que define de algún modo lo mexicano, que nos da un cierto tipo de temperamento
un temperamento que tiene que ver con esto que este cuento decía. Había algo que estábamos entendiendo desde el dolor, desde el fracaso de nuestra negociación, desde nuestra falta de palabra, porque no tenemos palabra, es decir, el delegado no nos ha escuchado, y sin embargo a la hora de que este personaje que dice, estas ya son mis tierras y aquí dejo a mi gallo, y los otros todavía suben más a la parte más árida, de todos modos dicen, nos gusta estar llenos de polvo, regreso a eso. Y siento que hay algo de orgullo en el dolor, que también es una suerte de resiliencia. A mí no me gusta mucho el término resiliencia, pero me parece que es interesante porque los pueblos, finalmente, nosotros como poblaciones que tenemos que entender y soportar de algún modo las políticas de relación, es decir, me refiero ya a la política de la intercambio social convencional. En la escuela nos tenemos que adaptar a cierto tipo de normas y tenemos que adoptarlas para poder ser funcionales. Hay algo que tiene que ver con ese dolor y esa aridez que Rulfo determina muy bien, yo creo que yo diría como en una especie de trance. Ahora, este trance literario, esto lo que lo hace más que una obra muy bien escrita, no tiene que ver con nada más con la sintaxis, no tiene que ver nada más con la elección de palabras, tiene que ver en buena medida con ser capaz de inmiscuirte en tu propio sueño, en tu propio viaje. Yo creo que un escritor es una suerte de místico, un buen escritor como un extraordinario escritor como Rulfo, es alguien que puede finalmente entrar ya no como un lector, lo que le pasa a un lector normalmente cuando finalmente logra inmiscuirse totalmente con lo que está leyendo, sino alguien que va construyendo poco a poco el relato y siendo que está ahí. Y yo pienso que este sueño rulfiano, que esta pesadilla de algún modo rulfiana, pues obviamente como en muchos escritores, pues, tiene que ver con su vida. No es que podamos definir la obra por entero definiendo la vida del escritor, pero somos chismosos, la verdad, o sea, y además pues somos curiosos, queremos saber qué es lo que pasa con los otros, y eso está bien porque eso pues, nos permite ser sociales y inmiscuirnos decía yo ya, con la vida de los otros, que finalmente pues, es nuestra propia vida, ¿no? Nosotros nos vemos reflejados en los otros, nosotros no, cuando decimos algo del otro, no es que estemos siendo objetivos, sino que estamos diciendo lo que nosotros vemos del otro, y eso pues ya es una suerte de narrativa, un cierto tipo de construcción, diría yo, cuasi literaria o protoliteraria, ¿no? Y en el caso de Rulfo es bien interesante lo que pasa con ese vacío de lo paterno y lo materno. En realidad, lo comentaba hace un momento también, me parece que la obra de Rulfo es enteramente femenina, no escrita desde la lógica de una mujer, sino escrita desde la lógica de la pérdida del padre y de la solidaridad que un hijo puede tener con su madre. Entonces quería leer un fragmento de este libro que es una preciosidad y que, por cierto, quiero reconocer a mi tía Guadalupe, Lupita, que acaba de cumplir 50 años dando clases de sociología en la UNAM y que lo celebro mucho, y ella me regaló este libro junto con mi tío Oscar, que es un muy bonito libro de la vida de Juan Rulfo. Quiero leer la primera parte porque fue la que me cautivó, la que me daba pie para hablar justamente de esto que les quiero seguir platicando. Es un libro muy lindo con fotografías de su propia obra. Aparece también, hay otros personajes como José Gorostiza, como Jorge Portilla, retratos que él hizo de los llanos y de los viajes que él hacía. Bueno, pero quiero leer este pequeño fragmento. El libro está escrito, por cierto, por Alberto Vital. La verdad es que es una muy buena. Esta foto de Rulfo, perdónenme, es una joya, es una joya. En realidad, él está sentado junto ay, ya se me, perdón, yo ahí emocionado mostrando nada, junto a una figura prehispánica de la muerte, en cuclillas, haciendo la pose, sabiendo muy bien lo que está haciendo con la pose, ¿no? Y además con esta especie de gesto sufriente muy bonito. Bueno, me lo encontré, perdón, ahora. Es parte de la introducción, pero me gustaría mucho, porque tiene fragmentos de su diario, en donde él habla justamente de su historia. Dice, un fragmento en los cuadernos de Juan Rulfo sugiere una vía para ir de la vida a la obra del jalisciense a través de la escritura. El fragmento se llama Mi padre y tiene un fuerte carácter autobiográfico.
Allí alguien anota que ha venido a decirle que su padre acaba de ser asesinado y él se resiste a despertar. Sueña que tiene un animal entre los brazos, un venado dormido pequeño, entre comillas, un venado dormido, pequeño como un pájaro sin alas, tibio como un corazón quieto y palpitante pero adormecido. Poco más abajo, una voz le hace saber que el venado ha muerto, es solo un animal muerto entre los brazos. Y le advierte: ya son las 3 de la mañana y hemos traído a tu padre. Lo han asesinado anoche. Anoche. ¿Cuál noche? Mi vida no tiene una noche, no es oscura. La vida siempre vive de día. ¿Qué dices? El venado y el día son como la infancia segadora de luz. La noche de la obra de Rulfo, la de las tumbas de Pedro Páramo, la de las mujeres enlutadas de Lubina, la de la fuga de los cristeros en la noche que lo dejaron solo y la de tantos otros pasajes comienza simbólicamente con el asesinato de Juan Nepomuceno Pérez Rulfo, la madrugada del 1 de junio de 1923 por la hacienda de Chachahuatlán a manos del joven J. Guadalupe Nava Palacios. Este borrador de los cuadernos tiene después un pasaje que parece salido de la pluma de W.H. Auden, quien: hablas de mi padre, él no puede morir, nadie le puede hacer nada, la justicia mataría a la tierra, sacaría los caminos y haría inútil ya la vida para el hombre. Él nos ha dado la vida y si sentimos que hay día es por él y si sentimos que hay vida es por él, no puede morir. La noticia fue aterradora para un niño que acaba de cumplir 6 años. Fue tan paralizante que réplicas como la anterior solo pudieron ser colocadas en la boca muchos años después, gracias al paulatino proceso y al poder de la escritura por el cual él volvió a dar presencia al pasado y dispuso de una voz en la misma voz que debió ahogársele junto con el sueño y la luz cuando lo sacudieron para despertarlo aquella madrugada. La lenta transustanciación de esas líneas concluiría en un escueto diálogo al final de uno de los fragmentos iniciales de Pedro Páramo. Han matado a tu padre. ¿Y a ti quién te mató, madre? Líneas arriba, la madre aparece envuelta con atributos de virgen trascendental, ya demasiado frágil para vivir en esta tierra. Y aquí, aquella mujer, de pie en el umbral, su cuerpo impidiendo la llegada del día, dejando asomar a través de sus brazos retazos de cielo y debajo de sus pies regueros de luz, una luz asperjada como si el suelo debajo de ella estuviera anegado en lágrimas, en una región convulsa como aquella donde nacieron y se criaron Juan y Pedro. La muerte del padre tenía como corolario la doble orfandad. La mujer sola, despojada, no podía, tal vez no quería seguir viviendo. María Vizcaíno Arias de Pérez Rulfo, madre del escritor, moriría en noviembre de 1927, apenas a los 32 años, mientras que la madre del cacique no volvería a aparecer en la novela. Una de las hermanas, Corona, vecina de San Gabriel, entrevistada por Juan Carlos Rulfo en 1988, decía que la madre del escritor se había muerto efectivamente de tristeza, luego de ver 2 veces por San Gabriel a Guadalupe Nava, el asesino de Cheno. Entonces, yo, quería comentar que, una de las cosas que quería decir tiene que ver con la particularidad histórica de Juan Rulfo, es decir, su espacio de participación en la gesta revolucionaria y en las lógicas de una revolución que, como bien dice Adolfo Gili, pues fue interrumpida, nunca cumplió del todo su cometido, porque además había muchas fuerzas. México es además un lugar que tiene muchas contradicciones, pero muchas fuerzas de intereses y pues muchas traiciones también. Cuando finalmente se cumple el paso, digamos, de la Revolución Mexicana a la violenta a la democratización de algún modo en 1920, 1917, cuando se genera la nueva Constitución mexicana, en donde se incluyen artículos, por ejemplo, de la tenencia de la tierra, muy importante. Se democratiza de algún modo la forma, se deponen de algún modo las armas, aunque todavía habría revueltas y luego Calles y Obregón derrocarían a Carranza todavía en el intento de generar un estado alterno. Sin embargo, pues la revolución había dejado las armas, justamente el año en donde Rulfo nace. Rulfo nace en el 17, justamente en el momento, unos meses después de que se está firmando la nueva Constitución. Claro, él escribe sus novelas en los 50. Él ya es alguien que ha sufrido de algún modo, sufrido y vivido
los embates de una revolución que estuvo entonces en crecimiento en el México democrático de aquel momento, ¿no? Y incluso la configuración posterior del priismo por lo que se llamó el maximato, la operación callista sobre los 3 presidentes posteriores, Portes Gil y no me acuerdo los otros 2, porque no son Pascual Ortiz Rubio y hay otro por ahí, ¿no? El maximato era justamente esta lógica de control medio de gran hermano orwelliano, pero muy de la Revolución Mexicana, del control del Estado desde una mirada desde atrás, ¿no? Desde alguien que ve, yo diría hasta, ya queriéndome ver un poco literario, desde la muerte, ¿no? Los ojos de la muerte ya están viendo cómo la vida se desenvuelve y moviendo un poco los hilos, ¿no? Como si se tratara de marionetas. Entonces Rulfo pues ha vivido eso directamente, además en un conflicto un conflicto que tiene 3 partes. Pues sí, la cristiada, por ejemplo, una guerra muy violenta, muy terrible, en donde la religiosidad mexicana se exacerba a un nivel de terrorismo de religioso propiamente, es decir, un fundamentalismo religioso terrible, contrapuesto a un Estado que intenta modernidad. Eso por un lado, es decir, la religión exacerbada, la religión cristiana exacerbada. Pero luego también todas las reminiscencias de lo indígena y de lo popular en el entendimiento de un pueblo que de todos modos pues necesita ya, sobre todo en esa época de modernización, acercarse a los centros, negociar las posibilidades de la repartición de las tierras y de otro tipo de poderes, ¿no? O de otro tipo de pertenencias, incluyendo los poderes, ¿no? Y en tercera instancia también lo académico, es decir, aunque Rulfo no es alguien propiamente academicista, sí su familia se acercó a los procesos académicos y se interesó mucho por ellos. Estaba leyendo acerca de cómo, por ejemplo, Rulfo publica su primer libro, El Llano en Llamas, y a pesar de que primero lo empieza a publicar por partes en distintas revistas literarias, él busca a muchos escritores y se empieza a codear con los escritores, hace política, pues, política en el sentido de la representación de los medios intelectuales, y conoce a muchos otros escritores, a Arreola, por ahí está también Enestrosa, Andrés Enestrosa, que fueron sus amigos de la época, digamos, de escritor juvenil, y luego pide una beca en el Centro Mexicano de Escritores, que todavía yo conocí al director, a Ali Chumacero, que fue un espacio en donde pues muchos escritores de la época pues tenían becas y podían concluir sus proyectos. Es decir, su tercera vía en realidad sí es la de representación intelectual, de representación política, a pesar de que él sí es un hombre del pueblo que mira con esa melancolía pueblerina, diría yo. De todos modos pues sí se acopla a la modernidad de la circulación mexicana. Bueno, esto lo quería decir por la parte histórica, pero también quería hablar de la parte sobre la ausencia del padre. Todas estas lógicas pues son las lógicas de la adaptación, pero hay un momento en el que pues también, no hay un momento, sino que todo eso está prefigurado por nuestras características más íntimas. Y luego también quería hablar un poco de las virtudes narrativas, nada más comparándolo con otros autores, pero quiero hablar un poco del tema de la ausencia del padre. Hay una de las lecturas más inmediatas podría ser justamente lo que Freud dice acerca de la ausencia del padre, que en buena medida las culturas modernizadas padecen de la ausencia de una ley fundamentada. Esto seguramente tiene muchísimas críticas desde el punto de vista más contemporáneo, desde una lectura feminista, por ejemplo, pues habrá que criticarlo y habrá que ponerlo en entredicho. Sin embargo, hay una interpretación freudiana de Lacan muy interesante que habla de la forclusión del padre, que sería no el padre físico como tal, sino la ausencia de ley. Quizás aquí habría que quitarle la connotación paternal, porque es muy patriarcal, pero sí colocar el problema de la ausencia de ley, porque yo creo que la obra de Rulfo se coloca en ese espacio de la búsqueda de sentido cuando el sentido se ha perdido. Quería leer entonces, más bien recordar el comienzo, sí voy a leer el comienzo, que es el clásico comienzo de Juan Rulfo, porque es una maravilla, porque que nos sepamos de memoria, digo, mucha gente se sabe ya de memoria el comienzo de la novela de Pedro Páramo, es ya el triunfo de un escritor que, te puedes decir, ya me voy al limbo, porque es una joya eso, ¿no? Y además es que es un comienzo extraordinario. Y dice, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera.
le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse, yo en un plan de prometerlo todo, yo en un plan de prometerlo todo. Ese es el hijo, ¿no? Claramente, ¿no? Duda, pero bueno. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo se lo seguí diciendo aún después que me costó trabajo zafar mis manos de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho: no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbrase lo caro. Así lo haré, madre. Yo por eso decía, creo que es una novela muy desde el hijo, que entiende el sufrimiento de la madre, que ha visto la violencia que el padre ha ejercido en contra de ella y dice: híjole, madre, te voy a defender frente a este canijo. Sin embargo, pues ese es el juego perverso a veces de la cultura pues patriarcal que seguimos teniendo, porque eso no impide que el hijo también se convierta en ese mismo sentido. No quisiera yo irme a esa interpretación tan rápido, pero en ese mismo sentido que se convierta también en una suerte de macho extraño, porque también si avanzamos en la novela de Juan Rulfo, pues nos vamos a dar cuenta de que también Pedro Páramo tiene su historia, de que Juan Preciado pues llega un poco queriendo cumplir el último deseo de su madre, intentando comprarle esta lógica, no entendiendo muy bien a qué va, diciendo: híjole, se me hace que estaba distraído cuando se lo dije, podría haberle prometido alguna otra cosa y sin embargo le prometí eso, bueno, lo voy a tener que cumplir. Y luego se mete en un sueño de muertos, en un sueño de espíritus extraños, en donde las voces van intercambiándose unas con las otras, ¿no? En donde ya aparentemente no se sabe de dónde vienen las voces, aunque como platicábamos, pues ya si uno sigue puntualmente el registro de las voces ya cobra mayor coherencia. Sin embargo, Rulfo se da permiso justo de esto, porque además la pérdida de la ley en esta interpretación de la forclusión del padre, es decir, la desaparición de la ley, pues implica un camino de sombras o de claroscuros. Es como meterse a un laberinto que está prácticamente a oscuras y tocar con las manos algo que no sabe uno muy bien quién es. Esa es la literatura, o nuestra literatura, es una gran literatura en ese sentido. Rulfo, en lugar de otros autores, yo creo que aquí tengo algunos ejemplos europeos, lo coloca en un registro muy mexicano en ese sentido, porque lo emparenta directamente con nuestros conflictos diría el delirio mexicano. Yo decía el otro día un poco en formato de broma, bueno, ¿cómo no íbamos a estar un poco locos los mexicanos si hace apenas menos de 100 años, o bueno ya, pero sí, menos de 100 años todavía se veían colgados en los caminos? Para llegar a la Ciudad de México había que pasar por caminos con cuerpos a los que las familias iban. No sé si han visto esas fotos de los archivos fotográficos de los Casasola, pero hay muchos otros archivos. Yo estuve trabajando en un archivo fotográfico del archivo Cazú, y lo mismo, ellos eran cirqueros. Una novela de Rulfo puede salir de ahí o algo así. Ellos eran cirqueros y al mismo tiempo fotógrafos, estos familia Cachú. Y uno de sus trabajos era sacar la fotografía de los familiares que descolgaban a los muertos, los emperifollaban un poquito y después se los sacaban como si estuvieran vivos para tener un último recuerdo de esa muerte. Pues ya psicóticos de la psicosis, pues ya hay un paso, creo que ya están, o sea, una psicosis muy entendible, una convivencia con los muertos. Recordemos esto que dice en el cuento de Nos han dado la tierra: podemos ir con este polvo, podemos soportarlo, ¿no? Resiliencia, pero más que resiliencia es un carácter mexicano que soporta bien ciertas cosas. Siempre para un ánimo nacional además hay que encontrar, digamos, el temperamento, las lógicas de ese temperamento. Y yo creo que esa cosa, si pudiéramos sentirnos orgullosos frente a otras culturas que son más espontáneas, diría yo, más explosivas,
y que es bonito también ser un poco así, acercarse a ello. Latinoamérica tenemos muchos ejemplos de ello y es muy bonito. Los cubanos, nosotros mismos también tenemos algo de cubano. Los cubanos son hermosos en esa forma de moverse y de ser explosivos y de gritar. Nosotros tenemos un recogimiento distinto, un dolor que guardamos de algún modo y que Rulfo refleja muy bien en esto. Lo hace además con unas técnicas magistrales, pero quería regresar para no dejar la idea del todo volando al asunto de la ausencia del padre. Porque también hay flores en ello, hay flores del dolor, hay flores o formas muy hermosas del rescate de aquello que se ha perdido, pero no del todo, si es posible que se pueda rememorar. Ay, a ver si no perdí el… Aquí está. Este fragmentito, por ejemplo, recoge la voz de la madre de Juan Preciado, el personaje que habla, que es hijo de Pedro Páramo, y dice: allá afuera debe estar variando el tiempo. Mi madre me decía que en cuanto comenzaba a llover todo se llenaba de luces y del olor verde de los retoños. Me contaba cómo llegaba la marea de las nubes, cómo se echaban sobre la tierra y la descomponían cambiándole los colores. Mi madre, que vivió su infancia y sus mejores años en este pueblo y que ni siquiera pudo venir a morir aquí. Hasta por eso me mandó a mí a su lugar. Es curioso, Dorotea, cómo no alcancé a ver ni las nubes, a menos quizá deben ser las mismas que ella conoció. No lo sé, Juan Preciado, hacía tantos años que no alzaba la cara, que me olvidé del cielo, y aunque lo hubiera hecho, ¿qué habría ganado? El cielo es tan alto y mis ojos tan sin mirada que vivía contenta con saber dónde quedaba la tierra. Además, le perdí todo mi interés desde que el padre Rentería me aseguró que jamás conocería la gloria, que ni siquiera de lejos la vería. Fue cosa de mis pecados, pero él no debía habérmelo dicho. Ya de por sí la vida se lleva con trabajos. Lo único que le hace a una mover los pies es la esperanza de que al morir la lleven a una de un lugar a otro. Pero cuando a una le cierran una puerta y la que queda abierta es nomás la del infierno, no vale la pena, más vale la pena no haber nacido. El cielo para mí, Juan Preciado, está aquí donde estoy ahora. ¿Y tu alma? ¿Dónde crees que haya ido? Debe andar vagando por la tierra como tantas otras, buscando vivos que recen por ella. Tal vez me odie por el mal trato que le di, pero eso ya no me preocupa. He descansado del vicio de sus remordimientos, me amargaba hasta lo poco que comía y me hacía insoportables las noches llenándomelas de pensamientos intranquilos con figuras de condenados y cosas de esas. Cuando me senté a morir, ella rogó que me levantara y que siguiera arrastrando la vida como si esperara todavía algún milagro que me limpiara de culpas. Ni siquiera hice el intento. Aquí se acaba el camino, le dije, ya no me quedan fuerzas para más. Y abrí la boca para que se fuera, y se fue. Sentí cuando cayó en mis manos el hilito de sangre con que estaba amarrada a mi corazón. Hay algo en ese dolor florido, de que va creciendo, incluso como esa prosa muy bien escrita y que va avanzando y que nos hace incluso estremecernos un poco, pero al mismo tiempo disfrutar esa belleza esa belleza, entre comillas, esa belleza oscura, esa belleza negra, esa belleza fatídica de aquello que es resignación, decía ya, ¿no? Es decir, un cierto tipo de resignación que sin embargo tiene un avance, porque yo creo que técnicamente lo que hace Rulfo también para hacer tan efectivos sus personajes, lo dicen algunos investigadores, es que moralmente, es decir, aquí en una especie de tercera persona y luego primera, porque hay mucho diálogo, moralmente no se coloca sobre el lector, es decir, no dice qué es lo que debe hacer el lector, va compitiendo con la voz narrativa, es decir, aquel que piensa desde la tercera persona o desde la primera persona cuando, dependiendo de cómo se esté hablando en la novela, porque cambian los tiempos, nunca, siempre se carea un poco con el discurso moral, nunca lo sobreinterpreta, nunca da una lección moral por encima de la lección que en ese momento está ocurriendo sobre la marcha, y eso es una técnica maravillosa. Yo creo que es lo que lo convierte en un autor muy, muy universal en ese sentido, ¿no? O muy general, que nos da mucho pie. En realidad hay muchos otros ejemplos, quería también leer algunos fragmentos de otros autores, porque a veces vale la pena
pensar en que la literatura no está escrita solo por una persona, que la literatura, digo, hay muchas interpretaciones de este tipo, que quien escribe en realidad escribe no en representación de la voz de todos, porque yo creo que tampoco el escritor deba ser propiamente un representante, pero sí recoge lo que todos somos, es decir, es una voz múltiple. El escritor se llena de máscaras, apuesta su propia cordura para poder decir algo que eventualmente sería indecible. Yo creo que se escribe no desde el punto de vista de lo que se pone en el libro, sino se escribe en función al silencio. Toda escritura tiene mucho que ver con el silencio, regula muy bien lo que dice y lo que no dice, pero nunca lo dice todo. Es imposible decirlo todo. Todos nosotros, a la hora de elegir qué es lo que vamos a decir, cómo vamos a pedir un café, pues elegimos ciertas palabras que ya están ahí y callamos otras que pues son innecesarias. Sin embargo, estas cosas van cambiando con el tiempo. No siempre se pidió, bueno, no siempre sirvió un café, por ejemplo, en un lugar donde vendieran café, pero pues ya comenzando por eso, pero incluso no siempre se pedían las cosas de la misma manera. Hay formas, alocuciones distintas que nos permiten acercarnos a los otros según el contexto social, y eso mismo pasa en la literatura. Según el lector y la lógica del lector y los conflictos del lector, pues se callan ciertas cosas, y en buena medida lo que se silencia en la literatura, a diferencia, por ejemplo, del ensayo que intenta moralizar o poner ciertas cosas ahí de manera muy puntual, pues es justamente la anécdota, ¿no? O sea, perdón, la anécdota, la moraleja, lo que no se puede decir sino por ejemplo, de manera, digamos, vicaria en el sentido de que se ve al escritor hacer una cierta cantidad de piruetas literarias, de piruetas con el lenguaje, y eso nos permite imitar un cierto tipo de pensamiento, convertirnos en ese otro. Entonces yo pienso que el problema de la escritura, que el problema de la lectura es un problema colectivo, y que por eso un lector ya muy avanzado, un lector que ya viaja con el autor, pues se convierte finalmente en un cierto tipo de escritor. Quien interpreta, yo diría, es un escritor en potencia que comienza ya a decir, yo puedo pensar como esto. Y estos caminos transitados por un escritor que además me ha puesto todo en bandeja, bueno, en bandeja y no, es decir, en el sentido de que pues se ha desvivido y ha vivido una vida entera para decir cómo es, yo puedo también reproducirla. Es decir, yo no creo mucho en las figuras totémicas de la literatura, es decir, sí hay que admirarlos por esto mismo que estamos hablando, emocionarse con las cosas que nos han dicho, pero Juan Rulfo, cuando uno lo oía hablar en las entrevistas, les recomiendo mucho que busquen las entrevistas. Hay una entrevista maravillosa que le hacen creo que cuando le dan el premio Príncipe de Asturias, en España lo entrevistan, una entrevistadora muy, no me acuerdo cómo se llama, pero es muy española, muy así, de taca, 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 ¿no? Y entonces le está diciendo, y oye, y es muy buena, tiene unas entrevistas con Humberto Umbral, que es una maravilla, que también les recomiendo mucho, que es un escritor español muy payasón, ¿no? Y entonces que le hace un relajo ahí, bueno, es muy buena entrevistadora, y Juan Rulfo, pues en una cosa ahí muy pues introyectada, ¿no? Poco sonoro, ¿no? Como fumando, como mascando las palabras por adentro, un tipo muy tímido de algún modo, tímido o que recordemos, como decía el doctor, que pues vivió 5 años en un orfanatorio con sus hermanos, perdió a la madre, al padre, a los tíos que todavía, entonces la abuela con pocos recursos lo mete ahí. Él decía, era un infierno autoritario, él lo dice, era un lugar en donde me castigaban en un espacio, no era un orfanatorio, era una escuela de educación militar. Y el único refugio que él tuvo fue en su biblioteca, el único lugar en donde pudo encontrar una cierta salida. Yo diría que me sentí de una manera similar cuando yo trabajé en una biblioteca y el único lugar en donde yo veía que había forma de escaparme eran los libros, y finalmente me escapé. Fue maravilloso, me escapé. Los libros me dieron también la posibilidad de escaparme, porque la literatura no es la historia de los escapistas, sino es la historia de la no función del lenguaje, de la no función del orden del lenguaje. Tiene su lógica el lenguaje organizado, pero el lugar en donde encontramos la vida es ese espacio en el que lo no nombrado, es decir, aquello que no está representado en ningún lugar,
Pueden ser, por ejemplo, los sueños, un ejemplo concreto. El sueño, ¿por qué soñé al venado que estaba entre mis brazos? ¿Qué quiere decir esa imagen? No tiene ninguna función en el mundo operativo. Si voy al café y les digo soñé con un venado, no me van a vender café, ¿no? Es decir, no es una cosa comunicable y sin embargo está ahí en nuestra memoria. Eso que no tiene función, tiene función. Tuvo función para otros pueblos, tuvo función para otras imaginaciones y también nos lo arrebataron. Quizás el llano es el lugar del vacío en el que todas estas cosas todavía están habitando como espíritus de muertos que no tienen a dónde regresar. Y entonces Pedro Páramo, Juan Preciado va a Comala a hablar con esos muertos confundidos de su propio dolor. Pero bueno, hay otras literaturas que ya estaban. Faulkner, por ejemplo, esta extraordinaria novela que vean cómo la tengo, de William Faulkner, Luz de Agosto, pues ya tiene ese ejemplo de Rulfo dentro de su propia manera de presentar las cosas. Tenía aquí marcado una cosa, pero creo que lo marqué en el otro libro y no lo traigo aquí marcado. Pero bueno, déjenme ver si encuentro algún fragmento muy pequeñito nada más para poblar un poco también de otros escritores la posibilidad de hablar de Rulfo. Miren, aquí está. El hombre no habló con nadie y nadie trató de hablar. El hombre no habló con nadie y nadie trató de hablarle, pero todos sentían su presencia, su espalda sólida, trabajada bastante bien, con una especie de constancia restringida e inquietante, sus brazos. Llegó el mediodía, solamente Byron había traído comida. Los demás reunieron sus cosas y se dispusieron a salir hasta el lunes. Byron se fue con su almuerzo al cobertizo donde estaba la bomba. Era allí donde los obreros comían habitualmente. Se sentó, luego algo le hizo alzar los ojos. No lejos de él, el extranjero recostado en un poste fumaba. Byron comprendió que estaba ya ahí cuando él entró, y que ni siquiera se tomaría la molestia de marcharse, o peor aún, que había entrado allí deliberadamente sin hacer más caso de Byron que de otro pilar. En este fragmentito hay algo de ese acompañamiento no moralizante, sino que va recorriendo, casi incluso descubriendo en el mismo momento que ha sido narrado aquello que está sucediendo. Esto es una técnica extraordinaria. Faulkner yo creo que uno de las bases literarias vinculadas a esto que decía de la tercera vía, digamos, de la comprensión de rulfiana, que es la académica o la lectora, no la académica propiamente como la academia universitaria, sino la alta cultura, porque pues es un escritor de alta cultura, que toma la alta cultura para reflejar lo que está hasta abajo de nuestra cultura, en el sentido del olvido, de lo que nadie querría hablar, y por eso se convierte en este escritor grande que es, en el acompañamiento no moralizante, es decir, él evita toda voz intelectualizante, no moraliza, no dice cómo debe ser, sino que acompaña paulatinamente y va encontrando las razones importantes, filosóficas, en cada uno de estos personajes que no tienen nada, que les ha sido arrebatado todo y que sin embargo son íntegros, incluso en su confusión de espíritus rondantes en el mundo, ¿no? Lo suyo es integridad de vida, porque siguen ahí diciendo, por ejemplo, este personaje que habla en la novela, para nosotros la cosa está muerta, para nosotros el futuro, no hay futuro. Ya decir no hay futuro no es lo mismo que suicidarse, es decir, ya decir no hay futuro es hacer política de la lengua. Claro, evidencia un sentimiento, algo que sí está pasando, no estoy diciendo que eso no pase, estoy solamente diciendo que es una estrategia de la comunicación para decir estoy jodido. Claro, el suicida antes de tirarse del balcón, puede decir estoy jodido y dejar una carta, y esa carta ya es discurso, ya tiene una función de decir, pues mira, te dejo esto vivo, acá está, lételo y luego acá mi acto mayor. No digo que sus personajes están, pero como sus personajes ya están hablando desde la muerte, desde la desaparición, lo suyo puede ser esa resignación particular, ¿no? Hay otra novela de un sueco que se llama Knut Hamsun, que es extraordinaria, que se llama Hambre. Otro de los referentes de Rulfo es esta novela. Traía un pedacito, pero no sé si me dé tiempo de abrirla. Si está aquí, luego les leo un pedacito, que es el comienzo. Ahí quería leer el comienzo. Porque lo que refleja en esta novela es un artista que está deambulando por las calles con hambre
y con mucha hambre, no tiene para comer. Y entonces, pues todo esto intenta reflejarlo. Dice, era el tiempo en que yo vagaba con el estómago vacío por Cristiania, esta ciudad singular que nadie puede abandonar sin llevarse impresa su huella. Estoy acostado en mi guardilla, no duermo, oigo sonar las 6 en un reloj vecino, hay mucha claridad y la gente comienza a moverse por la escalera. La pared de mi habitación correspondiente a la puerta está empapelada con números viejos de Morgenbert, pues puedo ver en ellos distintamente un aviso de director de faros y un poco a la izquierda, grande y ancho, un anuncio de pan fresco de Fabián Olsen, panadero. Abrí por completo los ojos y siguiendo una inverterada costumbre me di a pensar si tenía algún motivo de alegría ante los apuros de los últimos tiempos. Todos mis efectos habían tomado uno y otro camino, uno tras otro el camino de la casa de empeños. Abatido y nervioso, 2 veces tuvo que guardar cama durante todo el día y causa de vahidos me daban. De vez en vez, cuando la suerte me sonreía, llegaba a cobrar hasta 5 coronas por un artículo en algún periódico. Y bueno, ahí es el comienzo de esa novela que después describe el hambre de una manera terrible, ¿no? Cómo él hace todo lo necesario, incluso él dice en algún momento de la novela, dice, yo ya en el momento de robar, de volverme un delincuente, yo ya no pensaba en ninguna consecuencia, no me interesaba. Lo único que me interesaba es saciar mi hambre. Es decir, un personaje extremo. Una gran influencia de Rulfo es esta, en donde él coloca en ese extremo de vida, en este caso sí vivos, a sus personajes muertos, en la más oscura indefensión y en la radicalidad del pensamiento. No es lo mismo haber comido que sentir, y lo sabemos ya cuando tenemos hambre de un día que no hemos comido. Ayer me pasó, fui a la celebración de los 50 años de mi tía, allá en la UNAM, y no había desayunado, pero llegar temprano, pues no había desayunado, me había tomado nomás un café. Y hubo un momento en el que me empecé a marear y dije, y hay un momento de duda en donde uno dice, híjole, nos vaya a ser que vaya a ser el papelón y me vaya a desmayar aquí, porque siento que me dan mareos. Pero me daba pena salirme del salón tan grande y entonces decía yo, ¿dónde voy a conseguir en este lugar algo de comer? Mi primo que estaba ahí me decía, ni un cafecito dan aquí, por favor, ¿no? Y yo decía, bueno, pues es un chorro de gente, ¿no? Pues no, imagínense ahorita nada más tanta gente y luego los meseros dando vueltas sirviendo café. Entonces, todas esas cosas me hacían parte de mi reflexión con un poquito de hambre, con un poquito de mareo. Imaginen a alguien que ha sufrido las peores consecuencias de la vida, ¿cómo describiría? Rulfo no es el paso, hay una discusión alrededor de esto y me parece muy interesante, no es el paso del oral a lo escrito. Rulfo no imita las formas de la oralidad para nada. Rulfo logra una técnica para que pensemos que esos que están hablando hablan así, y quizás si hablen así si estuvieran muertos, y quizás si hablen así si tuvieran mucha hambre, y quizás si podrían hablar así si hubieran sufrido lo que Pedro Páramo, por ejemplo, les hizo sufrir a los personajes, a los hijos, a los otros hijos de Pedro Páramo. Quizás logra una especie de comunicación más allá de la mera referencialidad, decía ella, con la recreación de una sensación. Rulfo es un personaje del que se puede seguir hablando eternamente. Creo que sí merece, y lo digo porque hay otros escritores mexicanos que merecen también todo el respeto y todo el reconocimiento, definitivamente, pero Rulfo desde su humildad, yo pienso también, es una cosa que hay que también subrayar, desde su humildad, desde su no protagonismo. Yo alguna vez leí algo de Elena Poniatowska que no me gustó mucho y decía, pues Rulfo era medio babas porque pues no hablaba, no decía nada. Yo decía, ¿cómo crees? No puede ser. Claro, ella también una gran escritora, pues de otro tipo de formulaciones políticas de la representación, provocaba también para que el otro saliera ahí y dijera cosas, ¿no? Y no, lo que pasa es que Rulfo era muy comedido, un tipo muy, que llevaba, y lo decía en esta entrevista que decía, yo creo que ya me salté esa parte, empecé a describir a la entrevistadora y ya no dije casi nada de esa entrevista, pero es ahí en esa entrevista en donde él dice, habla de su depresión y dice, esa depresión no se me ha podido quitar. Porque yo vi morir a mi padre, vi morir a mi padre hace poco. Y es un acto interesante, muy interesante, es muy mala palabra para describirlo, pero más allá de todo el dolor de haber percibido y de haber estado presente, tiene un cierto orgullo de haber estado ahí en sus últimos momentos. Y la mirada
de comprensión de alguien que se está yendo es muy importante. Es una liga decir, estoy acá y te estoy viendo. Pero eso me ocurrió muy grande ya. Imaginemos a Rulfo habiéndose enterado de la desaparición y luego además hacerlo consecutivo y luego caer en un orfanatorio en donde lo disciplinaron violentamente. Puede ser que no salgas de esa depresión. Si con esa depresión, si con ese dolor tan grande puedes crear una obra, aunque sea con 2 libritos, pero no aunque sea, sino sencillamente con 2 libritos de esta envergadura, de esta potencia, de esta calidad, merece la pena vivir. Merece la pena vivir desde la comprensión de el dolor, de las cosas que nos hacen humanos, desde la contradicción, pero merece definitivamente vivir. Es decir, no diría un canto, pero sí es un testimonio, tampoco está bien aplicado porque tampoco es un testimonio como tal, es literatura, pero es ay, se me están volando papelitos ahí, se está desperdigando ahí la literatura. Merece la pena, decía, no es un testimonio como tal, no es un fundamento, es una lógica, muchas gracias. Es una cosa que nos deja, es un legado para lo vivo. Dialogar con los muertos tiene sentido. Olvidarlos nos va a pesar. No olvidemos a los muertos, no olvidemos a los desaparecidos, no olvidemos a los que no están y no olvidemos que los dolores que Rulfo sintió no son los máximos dolores que pueden tener el pueblo mexicano y cualquier pueblo. Pensemos en las atrocidades que están ocurriendo en el mundo. Pensemos en las familias enteras que están teniendo que carearse con la muerte de sus hijos y frente a la posibilidad de seguir o no seguir sobreviviendo. ¿Cómo se supera eso? Eso sí es conocimiento de lo humano. Yo no diría que venimos a sufrir, yo diría que venimos a aprender de la condición humana y que sufriéndolo también aprendemos. Ojalá lo comprendemos otras cosas. Ojalá no sufrir, ojalá poder crear las condiciones para que ese sufrimiento se aminore, pero ese sufrimiento está y en lugar de barrerlo va debajo de la alfombra, vale la pena cargarse con la muerte. Yo fui en la adolescencia lector también de estos libros de Castaneda, muy interesantes, quizás ficción, quizás realidad, de Don Juan, de Don Juan y todas sus anécdotas ahí contadas, de Castaneda. Pero lo que sí es cierto es que, más allá de si es verdad o es mentira, yo creo que eso poco importa, detrás de muchas de esas anécdotas que se contaban en esos libros, hay un conocimiento sí real que las comunidades indígenas, y a mí me consta, han tenido por siglos. Y había una cosa que contaba Don Juan ahí, decía que la muerte siempre estaba del lado izquierdo y que siempre la llevábamos con nosotros. Y que lo bueno era poder voltear y verla a la cara. El pueblo mexica tenía este asunto del espejo ahumado, que es la piedra de obsidiana de Tezcatlipoca. Y se dice que ver esa piedra implica ver tu propia muerte, ver la cara de tu propia muerte y que no podría cualquiera hacerlo. Yo creo que una forma de resignificarlo en esa cosa que hablábamos de lo faltante, que falta quizás en la revisión de la obra de Rulfo, puede hacer eso, ligarlo a un temperamento mexicano que tenemos que no por no comprenderlo lo dejamos de ejercer, pero que lo ejerceremos mejor comprendiéndolo. Y yo creo que los mexicanos podemos ver con carácter a la muerte desde un punto de vista desde la comprensivo, no reproduciéndola, sino pudiendo darle prestarle cara, prestarle opinión, prestarle interpretación y luego transformarla en vida. Y yo creo que ahí lo voy dejando. Juan Rulfo es alguien que lo puede hacer claramente en su magistralidad literaria. Y bueno, ahí lo voy dejando. Muchas gracias. Y pues también sería bueno alguna pregunta, algún comentario que tenga. Sí, efectivamente, damos paso a una ronda de preguntas y respuestas. Si alguien del público desea preguntarle a nuestro invitado. Hola, hubo una autora que leí en la carrera de letras hispánicas que se llama María Luisa Bombal. Este libro se llama La Amortajada, en donde pues, la protagonista es una mujer que está muerta y está hablando sobre su condición femenina, sobre
cómo las mujeres perseguimos a los hombres y los hombres pueden pensar en otras cosas. Bueno, no viene mucho al caso, pero María Luisa Bombal podría haber influido en Juan Rulfo. Ay, una buena pregunta, no lo sé, con claridad, no lo sé. Ahora, yo pienso que… ¿De qué época es ella? Es posible, la verdad es que es posible, habrá que investigarlo. Un lector pues se hace de todo lo que le cae en las manos. Y entonces, si el libro le cayó en las manos, yo creo que es posible. Yo traía otra referencia de Selma Lagerlöf, justamente una autora danesa, creo que ella es sueca. Y tiene este libro que se llama El carretero de la muerte. Elegí algún fragmento, pero en realidad su literatura es menos introspectiva, pero también El carretero de la muerte llega a distintos lugares en donde la gente está muriendo y entonces hace un cierto diálogo desde la visibilidad de esa muerte que está a punto, o sea, es gente que está a punto de morir. Entonces me parece bien interesante. Seguramente habrá que verlo, porque pues pensemos en ese Rulfo, en esos 5 años metido en la biblioteca de ese orfanatorio, pues si el libro estaba ahí, seguramente. Yo creo que una de las cosas que me queda claro con Rulfo es que no es un lector instrumental, del 38. Pues si el libro estaba ahí, ¿qué editorial, sabes? ¿Qué editorial la habría publicado? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pero nada más para terminar esto, pues es posible. La verdad es que me parece que es bien interesante también cómo ayer lo estábamos hablando en una mesa de poesía, y cómo la literatura femenina ha sido relegada en buena medida. Hablábamos de Rosario Castellanos, por ejemplo, una extraordinaria escritora también del problema indígena, más desde el punto de vista político. Esta novela Baluncanan, que bueno, se hizo después de Rulfo, más o menos por la época, no, un poquito después, ¿no? De todos modos, pues está reflejando también estas lógicas. Si esta autora, ella es mexicana, por cierto, chilena. Pues habrá que preguntar, la verdad es una muy buena pregunta y muy interesante. Pues hay que verlo, ¿cómo se llama el libro? La amortajada. Hay que verlo. Sí, lo voy a buscar. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Por acá. Aprovechando tu experiencia como artista visual también, ¿cómo lees tú la fotografía de Rulfo, que se traslada realmente a su narrativa? Por ejemplo, a la narrativa visual, que decían, así como escribe, así también fotografiara, no sé cómo tú lo ves. Pues yo creo que Rulfo en realidad era como un fotógrafo que siempre se consideró amateur. O sea, no tenía grandes pretensiones, y entonces su obra fotográfica empezó a difundirse hasta después de el boom literario. Bueno, el boom literario de Rulfo ocurrió prácticamente después de publicada la primera edición de El Llano en Llamas, pero fue creciendo. Yo estos libritos, no, ninguno de los dos, pero los 2 libritos los tenía yo de la secundaria, de que me los habían dejado de leer en la secundaria. Entonces ya en ese momento Rulfo era un autor muy conocido, y para la época no era tan conocida su obra fotográfica, aunque sí estaba ya por ahí, ¿no? Ahora, yo creo que sí retrata en buena medida, retrata yo creo que 2 cosas. Una, sí su ambiente intelectual, la gente con la que estaba coincidiendo en esa época, y entonces pues hay algunas de las fotos, acá tengo algunas de las fotos que son de autores, pero por ejemplo veamos esto, nada más hay otra cosa bien interesante en Rulfo, y que él es hijo es pariente, no lejano, sino sus tatarabuelos o sus bisabuelos eran dueños de una hacienda, pero la hacienda en la que trabajaban ya, pues era una hacienda también empobrecida. Ellos evitaban incluso llamarse hacendados, es decir, la lógica de Rulfo viene un poco, y él jugaría en la hacienda de los abuelos. Entonces mucho de lo que él está retratando pues tiene que ver seguramente con una especie de vacío de reticencia de la imagen, que en cuestiones de imagen es muy interesante, ¿no? Hay imágenes profusas. Si nosotros vamos a una ciudad, al centro, pues cualquier foto que tomemos, por mucho que intentemos el ángulo, a menos que vayamos en un día de vacaciones o algo así, pues encontraremos todo, o sea, toda es profusión. Y en categorías formales de la imagen, es una categoría que no está encontrada necesariamente, pero que sí habla de cosas distintas a una primera, es decir, como de comparativas, está la reticencia. Y entonces
así como su propia obra literaria, también en sus fotografías, pues Rulfo es muy, muy claro, ¿no? En realidad está retratando espacios como yo creo que como fotografías de la memoria, como si estas cosas, miren por ejemplo esta foto que tiene acá esta es una fotografía tomada con la cámara de Juan Rulfo, es un autorretrato, posiblemente la programó o quizás hizo que alguien más él mismo encuadrara y tomara la fotografía. Es Rulfo colocado en un arco de alguna iglesia seguramente, o de algún templo, y viendo hacia abajo. Él calcula su mirada hacia abajo, no ve a la cámara, no está viendo nada, está queriendo incluso alegorizar un poco su tristeza. Y en este espacio vacío un poco que da la apertura hacia un espacio mayor, que está pues el monte, la naturaleza. No es alguien pues que haya crecido en un lugar, me parece, con imágenes distintas. Yo, por ejemplo, pues no, quizás esa foto no la concebiría así, me aburriría un poco quizás, ¿no? Y ya en términos de la locura visual que tenemos ahora en el momento contemporáneo, ¿no? Por el contrario, él es paciente, ¿no? Y en su propia mirada lo refleja. Es decir, el cálculo de su mirada, si es que él calculó esa foto, yo creo que sí, pues él está calculando. Ahora, es un gran esteta en realidad, o sea, atrás hay maña. Atrás hay toda la maña de alguien que sí está calculando, que sabe cómo hacer la toma, cómo colocarse, cómo posar y cómo representar una tristeza que yo creo que sí es legítima. Entonces, yo lo que creo que también pasa en todo lo que Rulfo toca es legitimidad, en el sentido de que, y él sabe que debe callarse, es muy inteligente en ese sentido, porque en lugar de esto que incluso me puede pasar a mí, que me encanta hablar y sigo tirando rollo, no, no puedo parar a veces. No, al contrario, hay una inteligencia mayor en el sentido de, ¿no?, saber cuándo hacerlo, en dónde colocar la medida de oro, el punto de oro. O sea, tenía yo un maestro de proporción áurea, era geómetra él, matemático, que decía que mandaba analizar fotografías de comerciales, de revistas comerciales, y trazar la ley con el número de oro, que es, no me acuerdo del número, pero entonces uno hace unas ciertas cuentas y traza líneas a partir del número, y es un número que es antiquísimo, es un número de proporción, la proporción áurea, y uno encontraba que intuitivamente los que hacían las comerciales o las revistas ya tenían un ojo tan educado que lo hacían de manera natural. Yo creo que lo que pasa con Rulfo es que lo tiene ya, que tiene su número de oro ahí colocado en cualquiera de las cosas que haga, ¿no? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Entonces daremos paso a la entrega del reconocimiento que el doctor Elías Robles Andrade, director general del Espacio Cultural San Lázaro, otorgará a nuestro invitado, el escritor y artista visual César Cortés Vega. Adelante, doctor. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por su participación también. Quiero entregarle a nuestro amigo César Cortés Vega, quien actualmente es presidente de la Asociación de Escritores de México. Gracias, amigo César, por acompañarnos por esta maravillosa tarde literaria que bien complementa nuestro club de lectura y nuestro programa de fomento, animación y promoción de la lectura. El siguiente reconocimiento, con mucho cariño, se lee de la siguiente manera: la Junta de Coordinación Política, la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros y el Espacio Cultural San Lázaro extienden el reconocimiento a César Cortés Vega por su participación en el Círculo de Lectura Voces Silenciosas y la Memoria del Llano en Rulfo. Cámara de Diputados, la fecha del día de hoy, 15 de mayo del 2026, suscriben el presente reconocimiento al maestro Mauricio Fara Guevara, secretario general de esta Cámara de Diputados, la maestra Lisa Klip Moshinsky, secretaria de Servicios Administrativos y Financieros, y tu servidor como director general del Espacio Cultural San Lázaro. Enhorabuena y muchas gracias, César.